Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches, 14 de mayo y muy pendientes de cómo evoluciona una crisis que ciertamente no esperábamos, la desatada por el hantavirus. Resuelto con éxito para el gobierno central en estos iniciales pasos, Pedro Sánchez saca pecho por lo gestionado hasta ahora, pero también que miramos con ciertas incertidumbres tras una pandemia por COVID-19 demasiado reciente. Y hoy vuelve a calle ancha el eterno debate de las mociones del Pleno y su grado de ejecución y cumplimiento. Con el aliento ciertamente contenido, Europa mira con incertidumbre el desarrollo del hantavirus. Países Bajos se hará cargo de la cuarentena de los tripulantes del MV Ondius que no sean recogidos por sus países de origen. La OMS ha evaluado el riesgo que supone este suceso para la población mundial como bajo y seguirá vigilando, dicen, la situación epidemiológica y actualizando la evaluación de riesgos que sea necesaria. Y de nuestra política municipal hoy nos fijamos en el último rifirrafe PSOE-Partido Popular a cuenta del grado del cumplimiento de las mociones. Los socialistas acusan a Manuel Serrano de engañar a los albaceteños y de inmovilismo con el grado de cumplimiento que tienen las mociones, sobre todo aquellas que llegan hasta el Pleno a instancia del PSOE. Bueno, pues ya hemos tomado asiento y preparados, listos y dispuestos para una noche más de debate en calle ancha. Sin perder ni un ápice de tiempo, les paso a detallar quiénes nos acompañan. Tenemos a Pepe Reina, un habitual de la Junta Directiva de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Por este lado, otra habitual, Ascensión Palomares, catedrática en Didáctica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, buenas noches. Y felicidades también por la parte que te toca, por partida doble, se puede decir. Me vengo por este lado. Marto Ejido, profesor y periodista y abogado. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Y bueno, pues otro habitual, Antonio Martínez Iniesta, analista político. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, lo que decimos, son dos temas de debate en esta noche de jueves en Calle Ancha. Comenzamos siempre por lo más cercano y bueno, pues comenzábamos la semana políticamente hablando con ese nuevo rifirrafe a cuenta del grado de cumplimiento que tienen las mociones, sobre todo las aprobadas en el Pleno Municipal de Albacete. Vemos el vídeo con las intenciones del Partido Socialista y ahora entramos a debatir. El alcalde no cumple con las mociones que se aprueban en el Pleno. El socialista José González dice que Manuel Serrano guarda en un cajón las propuestas de la oposición y lo acusa de inmovilismo. No sabemos nada del puente de Campoyano. No sabemos nada del futuro del Banco de España, que está cerrado a cal y canto. No sabemos si se han hecho gestiones para que Albacete tenga una plataforma logística. González asegura que el Partido Popular no predica con el ejemplo cuando dirige el Ayuntamiento de Albacete. El propio equipo de gobierno nos pedía que se llevasen a cabo las mociones aprobadas. Incluso nos instaron a que creásemos una comisión de seguimiento de las mociones. Y así se hizo y se convocó esa comisión. Pero a día de hoy, en este mandato, no se ha convocado ni una sola vez. El socialista acusa a Manuel Serrano de engañar a los albaceteños cuando su equipo vota a favor en pleno, por ejemplo, de la creación de una red de baños públicos o por el futuro del Teatro Circo. Aprobamos una moción en la que se iba a trabajar sin descanso por el futuro del Teatro Circo como patrimonio de la humanidad. De eso tenemos cero. La mesa de seguimiento lleva muchos meses sin celebrar. El edificio se cae a pedazos. Un alcalde aseguran desde el Grupo Municipal Socialista que solo gestiona su imagen y no el futuro de Albacete, una ciudad que el PSOE califica de congelada.
Bueno, pues lo han visto todos ustedes, política municipal pura y dura. Yo no sé, las temporadas atrás que hay que remontarse en calle ancha, y este debate no es nuevo. El tema de las mociones, su grado de cumplimiento, vaya por delante que hay que aclarar que una moción es una declaración de intenciones, pero que no es vinculante. Es decir, aunque se apruebe en un pleno, bueno, pues digamos, no deja de ser que se manifiesta una propuesta formal, pero bueno, esto también dice mucho también de nuestros políticos y de ese fuego cruzado que realmente José González ha manifestado también que ellos hacían lo mismo cuando estaban en el gobierno, Pepe. Bueno, yo creo que lo acabas de describir perfectamente. Vamos a ver. Los plenos, que es donde se aprueban las mociones, son los órganos de máxima decisión de los ayuntamientos. Recordemos que hay 3 patas que tienen capacidad de decisión en un ayuntamiento: el alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno. Y el Pleno es el que adopta las competencias máximas en la toma de decisiones. Hay mociones que son vinculantes y hay otras que no lo son. Aquellas que son declarativas o políticas no lo son, y por tanto la clave está en que tengan herramientas y que tengan capacidad de diálogo con la oposición, porque algunas mociones las ha llevado el propio equipo de gobierno, os recuerdo, y que se aprueban, y por tanto son vinculantes en tanto el equipo de gobierno, si el Tribunal Supremo en algunos casos ha tomado decisiones en contra de algunas decisiones adoptadas a través de mociones, no se pronuncia. Por tanto, son necesarias y convenientes, porque quería introducir una reflexión. Los plenos últimamente, si os dais cuenta o si os habéis visto, resulta que básicamente se ciñen a las mociones de censura, porque el resto del orden del día se relatan, se aprueban o no se aprueban. No de censura, Pepe, no confundamos, son mociones, simplemente. Mociones presentadas por los grupos políticos. Si lo que quiero decir es que al final las mociones que se aprueban en los plenos son las que toman el protagonismo. Último eslabón de las decisiones del pleno. Previamente hay un montón de temas que además se han dictaminado favorable o desfavorablemente en comisiones, pero que no se habla de ellos, para nada. Llegamos a las mociones, y es en las mociones cuando se posicionan los diferentes grupos políticos. Bueno, algunas de ellas podían ser vinculantes en tanto en cuanto el alcalde, el equipo de gobierno y por supuesto con la oposición sean capaces de utilizar las herramientas de consenso, porque pese a que estén aprobadas, efectivamente, luego hay que ver qué recursos se adoptan, de dónde vienen los recursos económicos, si necesitan recursos económicos o si hay algún tipo de infraestructura que haya que utilizar para ello. Por tanto, es complicado. Ahora bien, yo comparto esa reflexión, pese a que, como tú bien decías anteriormente, esto ya es histórico. Aquí cada uno, cuando le llega, toma las decisiones oportunas según las posibilidades que tiene. Yo creo que las mociones, si hay una mayoría, aunque sea por mayoría simple, si hay una mayoría que decide llevarlas a cabo y el Pleno las ha aprobado, creo que habría que buscar todas las fórmulas económicas o de infraestructura que fuesen necesarias para ejecutarlas, porque si no, se está dando muy mala imagen un ejercicio de para salud la ciudadanía. No podemos esperar que el Banco de España, por poner un ejemplo, que se haya comprado ya, no sé, si la mayoría lo decide a través de una moción, que se convierta en el Museo del Cine, por poner un ejemplo, al final eso no se lleva a cabo porque, bueno, es un paripé, llevar la moción es un paripé, y eso lo único que hace es que la participación democrática, lo que es la democracia como tal, se vea desvirtuada. Por tanto, yo creo que efectivamente, independientemente del sesgo que tenga la moción, es importante que se lleven a cabo. Abstención. Sí, estoy de acuerdo con lo que indicaba el compañero Pepe, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión bastante importante en el sentido que está gobernando el PP, pero no tiene mayoría absoluta. Entonces, esto está influyendo, muchas de las medidas, que cualquier iniciativa la tiene que pactar, como sucede en muchos ayuntamientos. Pero claro, es que Vox está dividido, tiene un nivel también muy importante de confrontación y existe en estos momentos pues una situación muy tensa, no solamente aquí en Albacete, sino lo estamos viendo a nivel nacional, que es confrontación que no beneficia para nada a la ciudadanía y a los que son, tú dices que no, pero yo te puedo dar datos y puedo indicarte que es muy negativo esta situación de confrontación, que conforme se van acercando las elecciones va a ser mayor, porque no se trabaja por beneficio general, sino encima de todo está el beneficio
partidista de cada uno de los partidos. Entonces, este nivel de confrontación que se está iniciando en Albacete, de todas maneras, estábamos comentando antes que a mí me parece muy positivo que el grupo del PSOE se haya puesto ya las pilas, esté funcionando, porque pues ha existido, lo hemos comentado aquí algunas veces, ha existido pues con todos los cambios, que si de portavoz, que si no, ahora está José González, que pues es un buen portavoz, y creo que hará una labor muy importante. Pero han estado... ¿Ahora a qué te refieres? ¿Va a ser el candidato? No lo sé, yo no lo sé. Yo creo que hay muchos posibles candidatos y puede venir alguno de antes. Candidatas hay algunas que también se están postulando, pero el que decida, que es el jefe, será el que va a decidir y por lo tanto pues veremos a ver. Espero que no se equivoque. Hasta ahora han estado sin hacer una oposición seria, y eso ha repercutido en la situación que tenemos. Y como decía, PP está en minoría, Vox está dividido con una confrontación y el PSOE quiere ser una alternativa positiva. El PP no está en minoría. El PP tiene la mayoría, que no es suficiente, pero ya tiene los dos apoyos de los no escritos, pero vamos y a por ver, tanto tiene... pero aquí no estamos hablando de mayorías y minorías, estamos hablando de que las mociones, una vez aprobadas, sea con la mayoría que se haya hecho. Pero extensión al dibujado, como están, digamos, las fuerzas y que eso no es... Vamos a ver, no es una forma fácil de hacer y de llevar a cabo pues, las mociones, porque Vox tiene un posicionamiento muy enfrentado, los dos que hay no adscritos con los que están en Vox, y todo eso pues dificulta en cierta medida la gobernanza, pero también es que el PP se ponga las pilas, que está gobernando, y esas iniciativas que se han aprobado, que se pueden aprobar, pues que las lleve a la práctica. Me vengo por este lado. Marto, ¿cómo ves la situación? No sé si algo te chirría, si no, nada nuevo bajo el sol. Siempre estamos Vamos en la a ver, es que el problema no viene de ahí, el problema viene de la ley de bases de régimen local, en la que no se queda bien definido qué es el tema, el papel de las mociones. Las mociones, mientras que en un equipo estén a criterio del equipo de gobierno aplicarlas o no aplicarlas, esa tibieza porque nunca se quiso regular ese tema, porque siempre yo he oído algunas ponencias, gente hablando que hay que modificar la ley de bases de régimen local en ese tema, pero siempre cuando está en la oposición. Esto es lo mismo que pasa con la ley general electoral, hay que cargarnos la ley DON, es injusta, hay que poner la segunda vuelta, no sé. ¿Quién propone todas esas cosas cuando están en la oposición? Cuando están en el gobierno no quieren porque les beneficia. Es que no es lógico que este partido con tantos votos saque menos diputados a nivel nacional que los catalanes, que los vascos, pero es que no queremos modificarla. Y en el tema de las mociones pasa igual, no sirven para nada. Sí, muy bien, sales allí, cuentas lo que tú quieres, lo pones, lo expresas. Es una formalidad, ¿no? Donde está realmente el bacalao de los ayuntamientos es en los presupuestos. Cuando tú apruebas un presupuesto y si tú negocias con el equipo de gobierno, mirad, os voy a poner un ejemplo de tema de presupuestos que, como dicen eso, que los vistieron de toreros. En Chinchilla negocia el Partido Socialista, que está en el gobierno en minoría, con el Partido Popular. El Partido Popular le pone un montón de condiciones y el Partido Socialista las firma. No han cumplido ni una. Ahora dicen, es que eso no es vinculante, Entonces, las mociones que hay que entrar ya de una vez, pues modificarlo, y si no en el presupuesto, no te apruebo. Pero si me permiten, sí, como complemento a lo que estás diciendo, llevas razón, pero si tú en la propia resolución de la moción estableces claramente que se exija un informe jurídico al secretario sobre la vinculación o no, y la dotación presupuestaria, si es necesaria previamente, seguramente que esto no ocurriría. No te la ejecutan. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Pero que al final no te la ejecutan tampoco, porque te tendrías que ir
a presentar un contencioso administrativo Pues lo presentas, pero a los 3 años... Pero tienes donde agarrarte, pero que no se hace. No se hace, ¿Qué que os no. parece por ceder Sí, un sí, sí. primer turno de palabra a todos los invitados? Antonio, adelante. Bueno, lo que estamos discutiendo y lo que tú decías al principio, una moción es una declaración de intenciones. Da pena que así sea, ¿no? Que salga adelante, que ciertas mociones que a lo mejor ilusionan a cierta parte de la ciudadanía y no se lleven a cabo. Son especialmente sensibles con problemas que están sin resolver en Albacete. El ciudadano cuando lee la prensa al día siguiente del pleno o en el mismo digital el mismo día y ve, oye, ha salido esta moción adelante, oye, qué bien o tal. Pero te ilusionas y luego hasta el final. Exactamente, y yo ahora mismo, si hablara un poco más de mi parcela a lo mejor, la tauromaquia, el año pasado se aprobaron 2 mociones. Una era la mesa de la tauromaquia y otra era el arreglo y acondicionamiento del monumento de Albacete, que es la Plaza de Toros. Y está igual. Y está todo igual, no hay mesa de la tauromaquia, no hay... No puedes hacer nada. La Plaza de Toros se cae también a cachos, da una imagen deplorable con una fachada en 4 tonalidades. Por tanto, hay que modificar la ley. Claro, estamos ya y se nota, ¿no? Que estamos ya en el año electoral, estamos en un año de elecciones. Un año y se una nota semana. y es el momento de pedir y de ejecutar y de verdaderamente poner las cartas encima de la mesa. El Albacete hay falta de muchas cosas y hace falta de una estrategia, como vengo diciendo, que no se plantea. Es decir, y luego, ¿qué pasa con el Palacio de Congresos? ¿Qué pasa con un edificio que ha costado mucho dinero para Albacete, como es el edificio del Banco de España, y al final se está deteriorando? No se lleva un mantenimiento, no está abierto, no tal. Cuando hay 1000 reivindicaciones, como vuelvo a lo mismo, Museo de Tauromaquia, que tanta falta hace, y tan anhelado, y tanta reivindicación que conlleva ya décadas. Bueno, pues hay 100.000 cosas por hacer, hay que ponerse las pilas. Pepe, ¿querías hablar? Sí, quería matizar lo que estamos hablando porque igual de relación con lo que estaba diciendo Marto sobre los presupuestos. Vamos a ver, si hay mociones que se han aprobado por acuerdo de pleno, en el que se ha aprobado por mayoría absoluta, pero muchas incluso por unanimidad. Ojo al dato. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que en los presupuestos, a través de las enmiendas, no aparezca ni una sola referencia a la moción aprobada? Y ahora salimos a decir esto, pero no ahora, como efectivamente, como decís antes, es que anteriormente, con el equipo de gobierno anterior, pasaba exactamente lo mismo. Con todo. Si aquí no estamos hablando del equipo de gobierno actual o el anterior, es que hacen todos igual. Pero es que tú ahora mismo, y perdóname el inciso, Pepe, también, es decir, hay que tener, hablabas tú también de la salud política, es decir, si yo ahora mismo estoy en el equipo de gobierno, y yo, por mucho que esté de acuerdo con una moción, sé que no la voy a poder llevar a cabo porque no hay presupuesto o porque falta lo que falte, pues políticamente no puedes votar a favor para luego sabiendo que no la vas a llevar a cabo. Y así se hace. Y luego las mociones... Estaba Pepe, culmina. Y ahora vamos un segundo. Si es solamente decir que luego también se ha degradado mucho el tema de las mociones, porque se han utilizado muchas veces para tontería, porque el partido hace una moción que dice la voy a presentar en todos los ayuntamientos de España, y entonces son cosas que a lo mejor en Albacete ni existe ese problema ni nada, y aquí nos pegamos una hora Marto, estamos fijando casi que en esas mociones, digamos, de carácter general que se presentan, como dices tú, por el pueblo palestino, está muy lleno. Pero declarar persona no grata al presidente del gobierno, que no sirve para nada. Bajo mi punto de vista son declaraciones de intenciones que los oyentes saben que no tienen recorrido. Pero hay algunas que sí que se sustancian. Claro, si llevábamos razón José González, que ha nombrado, vamos a ver, Banco de España, José Campoyano, Plataforma Logística. Pero eso pasó también antes. Mira, la última. El desarrollo y arreglo a ver si lo digo, del mercado de Fátima. Yo no sé. Por unanimidad, ojo, y veremos a ver. Yo no sé los años que hace que se viene hablando de arreglar partida a los presupuestos. Partida a los presupuestos. ¿Dónde está la enmienda a los presupuestos que diga que destinen aquí, 1 millón de euros para arreglar el mercado de Fátima? No, pero es que las cosas también se pueden hacer por partidas. Es decir, pues vamos a hacer este año esto y el año que viene lo otro. Oye, que haya una intencionalidad, que haya voluntad. Claro, lo que quiero decir es que si tú fundamentas una moción para justificar que se arregle unas instalaciones como estas, pues efectivamente no tienes que planificarlo un año vista, lo puedes hacer a 4 años, porque hay unanimidad política. Si hay unanimidad política, planificar
planifícalo e introduce una enmienda en el presupuesto años, 3, lo y que obliga, sean. pero por eso yo decía que es que las propias resoluciones de los proponentes de las mociones, en muchos casos lo que hacen son brindis al sol. Claro, Es no para, sirven que, para nada. para que aparezca al día siguiente, por insisto, En la y prensa. vuelvo a la Queda muy reflexión. bien, sí, ese maquillaje. Vuelvo a ¿no? la de reflexión pleno previa. aprueba, Si os dais cuenta, hablamos de las mociones porque es lo único de lo que se habla en los plenos. A mí lo que me En preocupa los últimos tiempos es que en sí. los plenos municipales, por eso he dicho antes lo que he dicho, los temas, muchos de ellos de un calado impresionante, de convenios, de contraprestaciones, de reconocimiento de facturas y de gastos, Sí. en temas puntuales se ha de dictaminado carrerilla. por unanimidad en la comisión. De acuerdo con la O no, comisión, adelante. para adelante. Y ya está. Y tú estás escuchando Y a o lo estás mejor viendo el son pleno 10 millones. y dices tú, Que sí. ¿de qué va esto? Claro. Que se ha dictaminado, que ya está aprobado. Y luego 2 horas ¿o en no? la tontería de no Eso sé es. qué. Y entonces te vas a la moción, que es un brindis al sol, que no se refleja presupuestariamente Ahí está, y ahí que no está. vincula, como estamos diciendo, no vincula. porque aquellas que han intentado vincularlas, A mí me ha gusta- habido resoluciones del Supremo diciendo que no. Que A no, mí me gusta hay que modificar la ley. el concepto de moción en el pleno, porque últimamente se ha convertido, digamos, en ese En el recordatorio debate de público. las necesidades de lo que falta por cumplir en Albacete, que ojo, avanzamos muchísimo como ciudad, pero queda todavía largo recorrido de muchas Queda cosas, mucho. muchas Y en cosas muchos pendientes. casos, como decía Sí, Antonio, vamos a ver. y de manera hipócrita, Claro. en algunos casos se manifiestan a favor o en contra. Sabiendo que no la van a llevar a cabo, Efectivamente. Sabiendo Pero queda muy pero bien. Es que son la gran mayoría. Si decimos, no, oye, de 10 se han Sí, llevado eso es 5 verdad. sí, 5 no. Bueno, Porque no se van a enfrentar pero es que la gran contigo. mayoría no se llevan a cabo. Así es. La gran mayoría. Abstención. Yo quería introducir la situación que hay y no sé si no me he explicado bien porque Pepe no me ha entendido. El tema está en la importancia que tiene la oposición para exigir, porque claro, están para ahí. fiscalizar la acción de gobierno. Exactamente, es que ahí va yo. Es que es imprescindible porque hay un gobierno y lo que tiene que hacer el papel de la oposición es fundamental. Porque si no está cumpliendo lo que se ha aprobado, que incluso algunas de las Bueno, ahora lo ha mociones son hecho, ahora lo ha hecho. Claro, por unanimidad. ¿Y qué es lo que pasa? Yo decía que la oposición pues ha estado un poco ahí en una situación no con la intensidad que debiera, porque todos lo sabemos, son, claro, lo que dicen muchos ciudadanos es, pero si estos que están criticando, y lo habéis dicho vosotros ahora, son los que han estado el año pasado, y muchas cosas pues no las han hecho, las que critican ahora, y entonces eso en la ciudadanía le genera mucho malestar. Totalmente. Le genera malestar en esos conflictos que hay a veces, incluso a veces No, conflictos insultos. no, tampoco. Sí, es decir, es como pero- decía antes, la gente lee el digital, lee al día siguiente la prensa, ve que ha salido moción tal Claro, adelante, oye, y pues luego mira, se ve va a que llevar nada. esto a cabo, pasan años y evidentemente de eso no pasa nada. No, pero es Queda en porque agua de borrajas. tampoco se ha sueño de reivindicado con la insistencia necesaria, oye, que si que no hay que dejar que el que está en el gobierno haga las cosas por su iniciativa, sino que hay que estar pendientes, hay que exigir y hay que trabajar para que eso se pueda llevar a la práctica. ¿Qué no se va a hacer? Bueno, pues a lo mejor no se hacen 10, pero se hacen 2, pero no se puede estar con Perdiendo una tantos tranquilidad. Y hay que estar, Marco, como nos decía vamos a Pepe, Publi. que hay que estar en los asuntos realmente, Claro. porque aprobar un convenio, aprobar un no sé qué, una dación de cuenta, un préstamo que se pide, cualquier cosa, ahí sí que se puede hacer la labor de oposición, porque hay de acuerdo con la comisión, no, vamos a ver, Claro. aquí en el pleno, explíqueme usted para qué son ese 1,5 millones que ha pedido usted este convenio, no sé cuánto, ¿por qué al Ayuntamiento de Toledo en ese tipo de convenio, me lo estoy inventando, le han dado 2,5 millones, ¿por qué aquí dan 1? Ahí es a donde está la labor, pero ahí hacer que declaremos no grato a Pedro Sánchez, pues es una idiotez. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no se muevan ustedes, regresamos enseguida aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.
Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Estábamos comentando hasta ahora, bueno, pues asuntos cercanos a nuestra política municipal, una cuestión que de momento dejamos hasta las conclusiones finales y nos centramos ahora sí que sí, bueno, pues en esa crisis, si se puede decir de alguna forma, en ese asunto, digamos, del hantavirus. Vamos a resumir con el siguiente vídeo, bueno, pues cuál es la situación actual y enseguida entramos a debatir. Países Bajos se hará cargo de la cuarentena de los tripulantes del MV Ondius que no sean recogidos por sus países de origen, según ha informado en la reunión de coordinación de los ministros europeos involucrados en esta crisis provocada por el brote de hantavirus en este buque, cuya llegada se espera a Rotterdam entre el domingo y el lunes. El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado. Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa. La mujer de 32 años aislada desde el pasado viernes en el Hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por tercera vez negativo en PCR. Pensado fríamente, es que yo creo que España no podía haberse negado a atender la emergencia. No solo porque tenemos 14 compatriotas. España tiene un sistema muy avanzado, podíamos hacerlo, y no hacerlo hubiera significado simplemente no estar al nivel ni de nuestro sistema sanitario ni de la imagen de España. A fecha de 13 de mayo, la OMS ha notificado un total de 11 casos, incluidas 3 muertes. La OMS ha evaluado el riesgo que supone este suceso para la población mundial como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación de riesgos según sea necesario. Bueno, pues digamos que de una manera escueta, situación del hantavirus en esta semana. Bueno, pues ¿qué os parece, Pepe? Vamos a tratar de hacer un debate sobre todo en el aspecto sereno. Yo no quiero tampoco que llamemos un poco a nadie a la alarma, porque obvio, bastante hemos tenido en años atrás. En fin, bueno, pues no sé si es tan fiero esta crisis, no hay crisis del hantavirus, no sé, Pepe. Yo no creo que sea una crisis. Lo que creo es que había un problema que se detecta. Ante ese problema se hace una llamada de atención al gobierno para que atienda una situación en la que participaban además un grupo de españoles a través de la Organización Mundial de la Salud. Aparentemente se ha puesto de relieve un problema entre la Comunidad Autónoma Canaria y el Ministerio que parece ser que no lo era porque había suficientes comunicaciones entre ellos, pero sobre todo yo creo que la cuestión era resolver un problema sanitario. Ese problema sanitario, el país que mejores condiciones tenía para llevarlo a cabo era España. Eso en las inmediaciones del punto donde se detecta esto, ¿no? Yo creo que han actuado con total pulcritud, con una información, pero vamos, que después que el propio presidente canario después se ha ido desmintiendo sobre puntualizaciones que iba haciendo. Por tanto, yo creo que magnificar esto era improcedente. Creo que, como tú acabas de decir, era improcedente generar una alarma innecesaria, más bien tomar las medidas sanitarias, y yo creo que como aquí no estamos ninguno que seamos especialistas en sanidad, sí que los datos que han aportado tanto el Ministerio de Sanidad como otros responsables de salud a nivel internacional, sobre todo la OMS, que es, a fin y al cabo, la organización en la que estamos inmersos mientras que estemos. Si no queremos estar, como le pasa a Trump o a Milei o alguno de estos, bueno, pues nos salimos, pero mientras tanto que estemos aquí, yo creo que debemos de atender a las recomendaciones de la OMS, y en ese sentido creo que se ha hecho correctamente y no vale la pena hacer más puntualizaciones. Y lo que pueda ocurrir sanitario para los participantes en el crucero, pues tendrá que ocurrir, pero parece que las medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario son correctas. Extensión. Bueno, yo lo que primero quiero iniciar es contextualizar que tenemos que, de ahora en adelante, ya lo tendríamos que haber hecho, es tomar medidas sanitarias para prevenir, en el sentido que estamos en un mundo muy globalizado, se viaja mucho, con más rapidez, no hay información de determinados aspectos que son básicos, y eso me parece fundamental, que hay que cambiar el cliché que tenemos mental
para poder saber en cada momento cómo Creo que tenemos hemos que aprendido actuar. mucho de la pandemia. No hemos aprendido mucho. Hemos aprendido un poquito, Se nos ha olvidado, ¿no? pero nos hemos relajado. nos hemos relajado, y esto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque cada vez se viaja más, no tenemos información. Mira, el tema de este virus sí era conocido, pero sin embargo yo creo que se tendría que haber informado a las personas que iban a ese lugar sobre las medidas y la prevención que tenían que tomar, porque es un virus, como sabemos ya, muy peligroso y con unas condiciones muy negativas. ¿Qué es lo que me parece incorrecto que ha sucedido en esta situación? La falta de lealtad institucional. Es imprescindible que los gobiernos, tanto el de Canarias como a nivel de España, se hubieran puesto de acuerdo, pero no solamente es en los gobiernos, es que no había información de protocolos. Solo recordar que la información que envió el capitán del crucero había ocultado datos específicos, y faltaba el dato de una persona que estaba con el proceso, que no sabemos si era muy grave o no, pero que no ha habido un tratamiento adecuado ni información. Yo no me voy a poner ni a favor ni en contra del gobierno de España, ni tampoco del de Canarias, porque yo creo que han hecho en la medida de sus posibilidades lo que han podido. Pero sí es que no ha habido información por parte... ¿Vosotros habéis oído alguna declaración del responsable del crucero? ¿Dónde está? ¿Dónde está el país responsable? Entonces, claro, resulta que ahí sí que había falta de información. ¿Y por qué no hicieron todas estas cuestiones? Yo conozco a algunos de los especialistas y, claro, cada uno pues tiende a dar una información según sus conocimientos, porque de este virus se conoce, pero se conoce poco. Lo único que se conoce es que se transmite entre animales, que se da en la saliva, las heces de estos ratoncitos, que son muy malos, y entonces ahí está la cuestión. Pero que tenían que haber informado mucho mejor. Lo que pedía el presidente de Canarias, y yo casi alguna vez lo vi a punto de llorar, es que a él le dieran información, le dieran los datos, y parece ser que no se los daban. Pero es que yo entiendo, con esto termino, entiendo que sabemos que Canarias, estás diciendo, venga que no, yo digo lo que pienso, tú tranquilo, Pepe. Bueno, es que no lo ven los telespectadores. Claro, a ver, mire, vamos a ver, Canarias es una isla. Él es un viajero tranquilo. Que vive del turismo, y entonces es lógico que tuviera una cierta precaución, que quisiera tener información. Parece ser que la lealtad, la comunicación, que es imprescindible entre un gobierno y otro, no se ha dado. Bueno, adolece extensión, falta de comunicación por aquí, me vengo por aquí. Sí, pero solamente una cosita. Yo creo que hay que, para que no se me olvide después, porque nosotros creemos que los ratoncitos que tenemos en el campo y tal son muy buenos y tal, pero... No me generes alarmas. No, alarma ninguna. Lo único que digo es que tengan para la limpieza, barremos y punto y el polvo. Que se procure cuando se limpie hacerlo con humedad, que se ponga agua y se limpie con lejía y se vaya aireando. Esto es una cosita que parece, es un consejo para que vayamos teniendo. Hay que tener precaución. Mascarilla y limpiar con lejía y húmedo. Me vengo por aquí. Bueno, pues vamos a ver, yo, y me habéis escuchado muchas veces, lo mismo que este gobierno, cuando considero que lo hace mal, lo digo, y si tengo que criticarlo, lo digo. Yo no le debo lealtad a nadie, pero ahora, en este caso, yo considero que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Como decía Pepe, no te podías negar, no es la sanidad que hay en Canarias la que hay en Cabo Verde. Con todo eso ya lo vimos cuando fueron... Tampoco. Tampoco.
vete a un hospital de Marruecos. Bueno, Tú vete a un hospital de Marruecos y nada, Marruecos, en ese tramo no estaba. Otra cosa es que me hubieras dicho que estaban por Galicia el barco y estaba ahí, está Francia, perdona, está Marco, todo. Si es que no están en el hospital de Marruecos. No. En el hospital de Gómez Ulla están los españoles. Los demás están A facturados. cada uno en su país. Cada uno en su país. Vale, Bueno, pues para eso aclararlo. que estaba diciendo, que me parece muy bien. Yo he visto cómo lo he hecho. España ha demostrado en el mundo que ya hemos visto que ha sido noticia en todo el mundo. Lo han hecho. En ese sentido hemos aprendido de la pandemia, Sí, también un poco sí, esa sí. eficacia, Sí, un poco pero ese... no han hecho bien la coordinación No, entre los pero dos. esa es Y esa- tu opinión. Yo creo que sí. Vamos a ver. Aquí vámonos al dónde estuvo el problema. El problema está en que dentro de un año tenemos elecciones. Exacto. Y que cuando dan hasta la primera rueda de prensa que se da en el puerto, no había ningún problema. Ángel Víctor Torres está allí, Todos muy contentos está y el felices. ministro del Interior. ¿Dónde viene el problema? Cuando aparece Ángel Víctor Torres, que todo el mundo sabe que va a volver a ser candidato en Canarias. Eso le enciende la luz roja al presidente de Canarias, y entonces es cuando esa noche, con un desconocimiento total de la ley, dice que no va a permitir que el barco entre. Si nos vamos claramente, las competencias de puertos está claro. son, en la Constitución española del 78, es una competencia estatal. Y entonces, diga el presidente de Lo que diga Canarias va a ocurrir. lo que quiera. Lo mismo, y con todos los respetos, el aeropuerto de Albacete, que es muy pequeñito, no es competencia estatal ni la comunidad autónoma. Si mañana pasa una cosa de esta, es el gobierno central. Y Paje ni el alcalde de Albacete pueden decir nada. lo que digan. Antonio. Bueno, de acuerdo en parte a mucho de lo que se está diciendo, evidentemente mostrar el lado solidario español que siempre nos ha elogiado, pues evidentemente eso está bien. España es un país solidario y ahí sí hay que demostrarlo y seguir demostrándolo. Está claro que los protocolos han funcionado, eso también es un hecho. Ahora bien, yo creo que se ha escenificado un panorama de más gravedad de lo que conlleva. Esto estaba totalmente localizado. ¿Por parte de quién? ¿O quién es Hombre, del pueden gobierno, ser intereses? del gobierno, Claro. del gobierno, Ah, del no gobierno, sé, digo, a lo mejor. del gobierno. Está claro que esto le ha venido bien tanto a la ministra de Sanidad como a Sánchez, como cortina de humo para otros problemas que tiene Que le España. ha venido bien, perfecto. Sí. Ha venido perfecto. Lo que pasa es que no lo han buscado, No lo han buscado. No, Le ha bueno, venido, se lo ha encontrado. Sí, pero Se lo ha sí a la encontrado. hora de escenificarlo como un panorama de más gravedad de lo que conlleva. Porque no es tan grave. Está claro Ya. que se ha hecho lo que había que hacer. Ha contribuido el gobierno de Canarias también a magnificar. Yo no, sí, bueno, lo de las yo, ratas pero y yo todo no, eso. yo no digo que no te digo que no. Pero está claro que Sánchez se ha encargado también con Mónica, con la ministra de Sanidad, a llevar eso a cabo. Es decir, y le ha venido bien para de cortina de humo, para tapar los verdaderos problemas que nos está acaeciendo a día de hoy a España. Y los casos de corrupción que le está rodeando a Sánchez, como todos sabéis. Bueno, a Sánchez, no solo a Sánchez. Bueno, Tenemos una situación. no, sí, un poco tal, Bueno, pero lo más grave es lo de Sánchez. Hay unos cuantos. Y que es el presidente del gobierno. ¿Coincides entonces en lo que yo planteaba, que estos casos así hay que evitarlos? Porque efectivamente no era tan grave evitarlos. No, yo también, pero decir tampoco la se realidad, sabía la que yo verdad, también la realidad. coincido. No era tan No, grave yo y también se decía que podía, había 3 muertos. y se podía, y A se Cesión eso podía. también lo he entendido y coincido contigo. Claro. En que hay que evitarlos. Claro. Pero una vez que se han producido habrá que resolverlos. Que había- No, 3 muertos. pero Exactamente. vamos es decir, a ver, es que pero que no es decimos- el coronavirus, No, pero tiene la es- capacidad ahí de está. contagio que el coronavirus, Claro. Bueno, eso queremos está muy pensar. localizado. Pero que tuvimos es un decir, problema de que tenemos Pero y no habéis pasó visto nada hoy, y no trascendió. habéis visto hoy el otro barco que han confinado a la gente Sí. Claro. por gastroenteritis. Claro, Y claro. son 1000 y Un pico crucero, los que van. un crucero. Hay que tomar medidas, aunque sean Totalmente, duras, hay que totalmente, meterlas. totalmente, Y, totalmente. si- Más vale prevenir que curar. y si no, mañana se levantan y punto, y ya está. Más Sí, vale prevenir pero- que curar. Y la Pero- reflexión también, perdón, atención, es que debemos de estar en la Organización Mundial Siempre, de la siempre. Salud. Porque los técnicos y la cualificación y los protocolos que históricamente han acreditado a través de la Organización Mundial de la Salud, vale la pena tenerlos en cuenta. Quedarse fuera, evidentemente, permite no aportar dinero, como dice Trump, que no hay que aportar dinero, pero al mismo tiempo tampoco tienes ni las obligaciones ni los derechos Que se es puedan necesario. Ahora. Atención, y nos vamos con las sí, conclusiones. la verdad es que tenemos que estar tranquilos,
nos han generado una situación grande de preocupación, porque ante lo desconocido, pues la verdad es que te genera preocupación, y además pues la situación de confrontación, que yo estoy en contra que se generen esas situaciones, y creo que hubiera sido mucho mejor el diálogo, el pasar información y hacer las cosas, porque ha habido errores. Pero como la situación no es tan preocupante como era con la COVID, que era un contagio mucho más rápido y estaba en el aire, porque vosotros habéis visto cómo bajaban todos con sus cositas en las bolsas, cómo se metían en el autobús, un señor que paseaba, que se había quitado el EPI, es decir, un señor, errores pequeños, no, era un psiquiatra. Un psiquiatra del equipo, claro, que ya se lo había quitado cuando eso... Sí, pero que son errores pequeños que han hecho en un despliegue de 1000 personas puede haber fallos. Exacto, pero eso hay que tener cuidado, y más un psiquiatra. Un es psiquiatra decir, ten cuidado con el detalle, porque al final pasa lo que pasa. Hoy en día con los vídeos, con las redes, todo vuela y crea una imagen errónea. Vamos a ver, termino. Yo creo que esto no es para que salga la ministra diciendo que qué bien, que somos los mejores, que tenemos la mejor sanidad. Lo hemos hecho bien, hay que reconocerlo, se ha tenido una cierta suerte, tenemos unos sanitarios muy buenos, han sido y una de las mejores sanidades del mundo. Y tenemos también las personas que han hecho que esto sea una realidad. Por lo tanto, hay que agradecerles a todo el equipo y desde mi perspectiva hay que transmitir tranquilidad, pero no hay que relajarse y mucha precaución y procurar que ante estas situaciones ya vamos aprendiendo, la próxima vez lo haremos mejor. Recta final de la tertulia ya, estamos al final del programa, vamos con las conclusiones finales. Bueno, pues estos asuntos, interesantes asuntos que hemos traído esta noche aquí al plato de Calle Ancha. Por una parte, bueno, nuestra política municipal, ese grado de cumplimiento o no de las mociones y todo lo que se plantea en el Pleno, y bueno, pues esta crisis, no crisis del antivirus, que de momento está sujeta. Siempre empezamos por allí, pero bueno, vamos a empezar por allí, Antonio. Me apetece a mí esta noche las conclusiones por allí. Muy bien, como tú mandes. Micro abierto. Como tú mandes. Bueno, yendo a lo local, evidentemente, lo que hemos dicho, ¿no? Las mociones son declaraciones de intenciones, pero que sí que deberían de ser de otra manera, y que el equipo de gobierno estuviera un poco comprometido, que toque, el que está, como el que estuvo, como el que estará, que el equipo de gobierno tenga ese compromiso de llevarlas a cabo, no aprobarlas por aprobarlas y bueno, luego mételas al cajón. Y luego preocuparnos por las necesidades que tiene Albacete, que son muchas, y es mucho el potencial que tiene nuestra ciudad. Yo no me cansaré nunca de decirlo, de las bondades que tiene Albacete. Hay que llevarlas, hay que elevarlas a la máxima exponencia para Albacete convertir en una ciudad y en un motor que puede ser claramente el motor del Levante. Dicho lo cual, el antivirus, lo que hemos hablado, se han hecho bien las cosas, los protocolos han funcionado, creo que se ha escenificado dentro de una gravedad que no era la gravedad que conlleva, gracias a Dios, y sí que quiero acabar la conclusión haciendo un recordatorio y mandando unas condolencias, y quiero recordar a Jerónimo y a Germán, los dos guardias civiles desgraciadamente fallecidos. Quiero mandar mi más sentido pésame tanto a sus familiares como al cuerpo de la Guardia Civil. Me parece deplorable cómo ha actuado en este caso el ministro de Interior, no yendo al funeral, no mostrando el apoyo. Me parece deplorable que esto se pueda considerar un accidente laboral, no lo es, y así no debe de ser. Son muchos los guardias civiles que se juegan la vida en Cádiz, en Huelva, en esa lucha contra el narcotráfico, y están pidiendo recursos y medios ya décadas que no les llega, y creo que merecen todo nuestro apoyo, y desde aquí lo quiero yo mandar y poner de relieve. Y nada más, y acabar con que el sábado nos damos cita a las 11, la fiesta del árbol, en el Día Internacional de la Tauromaquia. Dicho queda todo, Antonio. Ya aprovechando que el Tajo pasa por Toledo. Lo digo. Bien. Marco, adelante. Nada, lo he dicho antes, las mociones no sirven para nada con esta ley. Yo soy de los primeros que habría que modificarlo. No digo a todas las mociones, porque cualquiera puede
cualquier cosa que no esté dentro de las competencias y cosas, pero sí que habría que darle un toque. Es una ley que ya está un poco obsoleta, no solamente eso, sino que tenemos que modificarle tanto la ley de bases como el reglamento de organización y funcionamiento de la administración local. Ya tienen muchos años y hay que modificarlos y para que sirvan para algo. Hoy por hoy, como he dicho antes, el presupuesto es el único que sirve, que tiene poderío, y los grupos también tenían que hacer énfasis en decir, no, esto no se vio en la comisión, se vio en la comisión, no de acuerdo con el dictamen, explíqueme usted, y si el interventor o el secretario tiene que volver a explicar en qué consiste, pues que vuelva a explicarlo. Y lo del virus me parece que se actuó muy bien. Yo prefiero pasarme de frenada a quedarme corto, porque también es que estaríamos hablando si aquello hubiera sido un desastre por todos los lados, no hubiera habido medios. Mucho en Madrid, ¿ha notado que se haya incrementado el uso de mascarilla? No sé, No se nota. Lo mismo que se notaba, yo te puedo decir, porque yo soy un viajero del transporte público. Nada. Y quitando a alguna persona con su mascarilla porque la estás oyendo que tose, claro, y se la ha puesto, ya no se ve. Y por eso España ha demostrado tener una gran sanidad, funciona muy bien, podemos estar muy orgullosos de la sanidad, pero no la sanidad que ha conseguido este gobierno, no, es la sanidad que venimos desde hace muchos años, de muchos gobiernos que la han ido incrementando, y ahí tenemos un ejemplo. Yo siempre, cuando hablo de estas cosas de sanidad, me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Albacete es una provincia muy pequeñita, con muy pocos habitantes, muy pequeñita, pero tenemos 4 hospitales. Y tenemos una red de centros de salud en cada municipio. Mucho debate. Pero tenemos centros de salud que están funcionando muy bien y tenemos hospitales. Pues entonces me siento muy orgulloso de mi sanidad y digo, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. El verdadero cambio de la sanidad en España viene desde el 78, desde la democracia, que se ha ido haciendo. Y me siento muy orgulloso. Y que no se pierda. Me vengo por este lado, abstención. Sí, hemos indicado que las mociones, hay algunas que se han aprobado por unanimidad. Albacete necesita muchas mejoras, pero si se han aprobado por unanimidad, es obvio que son necesarias. Por lo tanto, no tiene justificación que, a pesar de haberse aprobado, no se lleven a la práctica, se dejen ahí, se vaya abandonando una cosa, otra, y por lo tanto hay que reivindicar que, como hemos manifestado anteriormente, hay que presionar los grupos. Yo decía la situación tan difícil, pero si están, y vamos a ir dentro de poco a elecciones, tendrán que ponerse las pilas, exigir el cumplimiento de las mociones en todo aquello que resulta fundamental, porque además sí lo han reconocido y hay que seguir avanzando. No tiene sentido que se vaya abandonando una ciudad como esta, que estemos con muchos actos, muchas cosas, pero que realmente, ya lo hemos dicho varias veces y lo decía el portavoz del PSOE, hay que empezar a funcionar. Respecto a la crisis o lo que como llamemos de este virus tan peligroso que nos ha generado en cierta medida inquietud, que hay un desconocimiento muy grande, porque claro, pues hay algunos científicos que dicen que tiene unas características, otras, que seguro que se va a seguir estudiando, a ver si tienen que establecer vacunas, pero lo que yo sí quiero aquí decir, que tenemos que tener mucha tranquilidad, pero vigilancia y prevención. Es decir, que no podemos estar relajados porque quizá no nos preocupe. Yo la verdad es que no entiendo que nos estén contando el día a día y el momento de la señora de Francia. Yo creo que se están pasando. Tenemos otros temas que quizá, como decíais, es para despistar la atención. Y, insisto, necesitamos desde chiquititos una educación para la salud que nos vaya preparando para el futuro, que va a ser difícil por aquello que hay muchas cosas en el mundo que no conocemos, que va a haber virus, que va a haber otra serie de peligros y tenemos que estar preparados. Y solo una educación para la salud y sobre todo, pues todos cuidar. Decía Antonio, que yo me sumo a todo lo que has dicho, es lamentable
la situación de estos compañeros policías, porque son compañeros en como este caso personas, guardias civiles. Guardias civiles, efectivamente, guardias civiles, y que, bueno, pues veía esta mañana un reportaje que en Cataluña sí que son reconocidas como profesión de riesgo, y en el País Vasco. Y los locales también, la Sí, policía local sí. también. Y Bueno, y no nos bueno, desviemos. entonces ya simplemente Se suma a esas me esas sumo, condolencias. porque eso es fundamental, y que necesitamos mejorar muchos aspectos también de sanidad, y que bueno, pues vamos a avanzar, que lo hemos hecho medianamente bien, pero si hubiera sido más peligroso también tendríamos que habernos esforzado más, y lo tendremos que hacer con precaución y compromiso. Pepe. Bueno, pues yo empiezo por el último tema. El tema del problema surgido como consecuencia de la llegada a las inmediaciones a las inmediaciones a Cabo Verde en este caso, pero por la proximidad con las Islas Canarias y la llamada de atención de los OMS, creo que es un problema sobrevenido, que es un virus del que nadie conocíamos a pie de calle, como de tantos otros que desconocemos, Claro, y solamente sabemos algo de ellos cuando se pone de relieve algún problema. Antes hablábamos de que el ébola supuso hace unos años un problema, y ante un problema soluciones. Yo creo que por parte del Gobierno de España, que es el competente en este caso, como decía antes Marto, para tomar decisiones en este sentido, lo ha hecho correctamente, y yo creo que incluso el propio presidente de Canarias tenía toda la información detallada, y solo la cuestión de protagonismo y electoralismo inmediato creo que ha hecho que se esté desmintiendo permanentemente, porque no lo digo yo, lo ha dicho él se ha desmentido primero de que no había tenido conversaciones con la ministra ni con nadie del gobierno, posteriormente lo desmintió, después aludió a que si los ratones nadaban o no nadaban, es decir, se metía en ciertos berenjenales que bajo mi punto de vista eran absurdos. Creo que el gobierno actuó correctamente. Ahora mismo, dadas las circunstancias, que era lo que importaba, era que iban 14 españoles en ese barco y había que tomar decisiones para resolver el problema de esos 14 españoles y por ende del resto, como es lógico, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que se ha hecho correctamente, y diariamente se irá diluyendo y seguirán habiendo problemas, porque si es que hay problemas víricos que desconocemos. Lo que pasa es que aquí ha llamado la atención por ser un problema en el que participaban y porque venimos de unos tiempos que nos de tener todo esto de los nombres virus muy presente. Es así, sea un virus, sea coronavirus. Y luego, respecto al tema de las mociones, yo insisto, creo que el problema que tenemos es que las mociones, primero, se meten en el pleno como si fuese el último eslabón del pleno, para figurar y para llamar la atención de los asistentes al pleno y de los que a través de la página web pueden estar viéndolo, cuando bajo mi punto de vista hay un montón de temas que van en los plenos mensuales de un calado impresionante, que pasan desapercibidos porque se han dictaminado, se han hablado, se han visto ya en las comisiones, y de eso no se habla nada. A mí me gustaría que el Ayuntamiento hiciese pedagogía, y que los grupos de la oposición hiciesen pedagogía en el sentido de decir, mira, vamos a firmar un convenio con la tauromaquia, y hay posicionamientos, es un ejemplo, y hay posicionamientos de unos que están a favor y otros que están en contra, y que se manifiesten, pero no solamente una moción sobre la tauromaquia, no, si ya existe, no lo sé, que no sé si existe, pero si existiese un convenio con la tauromaquia o con el Centro de Cultura Popular, no sé, pues para que la gente que está escuchándolo sepa cuál es la posición de cada partido político respecto a esos temas que se tratan. Y las mociones, vuelvo a decir, hay remanentes de tesorería, y vuelvo a lo que decía antes Marta. Los presupuestos, por suerte en el Ayuntamiento, y digo por suerte entre comillas, porque cuando hay muchos remanentes de tesorería es porque no se ha ejecutado correctamente el presupuesto. No se ha gastado. Si no se ha ejecutado correctamente, quiere decir que hay remanentes. Y esos remanentes, más que hablar de las mociones en abstracto, habría que hablar, vamos a concretar de qué manera esos remanentes lo podemos destinar a aquellos que no estén, no me sale la palabra, que no estén presupuestados o obligados a hacerlos a través de una fórmula de financiación, que se puedan destinar a otra actividad. Lo suyo sería hacer propuestas concretas, presupuestadas, para que esos remanentes se puedan atender. Pero insisto, para eso hay que negociar. Pero no estoy hablando ahora
ahora, en este momento, porque sabemos todos que ahora va a ser mucho más difícil por el planteamiento electoralista que tenemos. No, pero es que hemos estado 3 años antes y antes otros muchos. Por tanto, yo creo que esa es la fórmula. Años, digamos, dándole tanto protagonismo. Creo que esa es la fórmula metodológica para poder conseguir que las mociones y cualquier otra propuesta pueda salir adelante. Pues aquí lo dejamos. Gracias a todos por participar en esta noche de debate en Visión 6 Televisión, en esta noche de análisis. Nada, nos despedimos hasta la semana que viene, invitándoles a acompañarnos, bueno, pues como cada semana, con lo local, lo regional, nacional, internacional, lo que nos pida paso. Aquí estaremos en Calle Ancha. Adiós, feliz semana. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.